Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los live en Casa de Escritores. Hoy un día especial por el Día del Libro y tenemos a un invitado especial. Es un escritor colombiano, se llama Nicolás Martínez y ha escrito varios libros de novela histórica. Y hoy vamos a hablar principalmente de una de sus obras que se llama Antídote, que trata sobre la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, con una vuelta de tuerca que vamos a ver, ¿no? Déjame ver si ya por aquí ya está Nicolás para conectarnos. ¿Por qué dice que no puede unirse? A ver. Nicolás. A ver, a ver. Aquí estás. No. Estoy tratando de que se una a la transmisión Nicolás, pero hay un problema con su cuenta. Nicolás, vuélvete a conectar porque en la solicitud sale que no puedes unirte y no entiendo por qué. Ta, pa, pa, pa. Vamos a ver, Nicolás. A ver, estoy intentando conectarme con Nicolás Martínez desde Colombia, pero su cuenta está... Déjame ver. Ahora sí, ya. Vale, perfecto. Bueno, prepárense un café y esta hora estaremos hablando de literatura. Nicolás, Hola, 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 sí, creo hola, que tienes la cámara al espérate. revés. Sí, la voy a poner, es que estos problemas de la tecnología son cosas serias. Sí. Hola, Ya, Nicolás, ahora sí. bienvenido, ¿cómo Hola, qué estás? gusto, Joaquín, un gusto saludarte. Igual, tú estás en Bogotá, ¿verdad? Vivo en Bogotá, exacto. Vale. Bueno, feliz día del libro. Coincidió, Feliz, coinc- igualmente. coincidió esta reunión con el día del libro y es un buen augurio. Eh, Así es. yo te conocí a través, un poco leyendo algunas cosas, me topé con uno de tus libros, Antídote, y te contacté para leerlo, ¿no? Sí, así es. A mí me encanta la novela histórica, de hecho escribí una que se publicó el año pasado y me encanta la novela histórica. Pero como vamos a ver en esta conversación, la novela histórica es muy exigente, ¿no? Creo que hasta más exigente que la novela de ficción, como vamos a intentar dilucidar. Porque un poco estas conversaciones están un poco hechas para la gente que quiere escribir, que está haciendo talleres de escritura, y entonces un poco para recibir el feedback de los autores, ¿no? Eh, Perfecto. sí, pero antes de eso, bueno, vamos a presentarte. Eres Nicolás Martínez, es abogado colombiano, y me gustaría que un poco iniciaras tú hablándome de ti, cómo un abogado se dedica también a la literatura. Sí, el tema, el bicho de la literatura me picó, la verdad, tardíamente. Eh, Tendría yo 50 años. Venía escribiendo desde hace algunos años antes artículos de opinión que compartía con mis amigos. Eventualmente por ahí algún periódico publicó alguno. Eh, pero claro, el tema era que de alguna manera los artículos de opinión siempre, y los sigo escribiendo todavía, por ahí tengo por ahí tengo un blog, pero los artículos pierden vigencia en la medida en que 48 horas después Claro, ya perdieron de alguna manera el interés. Entonces,
porque los sucesos ocurren tan Sí. rápidamente que pierden vigencia. Lo que te iba a decir, Entonces, y más en esta época de Twitter, que ya lo que pasa en la mañana ya es sí, en la tarde. Sí. exactamente. Eso de periódico de ayer es la canción Sí. de Héctor Lavoe, es un poco es un poco extenso. Yo creo que es el minuto de ayer, es demasiado inmediatista la cuestión con las redes. Entonces, mi señora muy inteligentemente me dijo, deja de estar escribiendo artículos de opinión que no, a las 48 horas nadie más los leyó y perdieron vigencia y tú que escribes, ella desde su perspectiva de que me quiere y me ama, pues decía, bueno, pero tú que escribes bien, intenta hacer alguna cosa distinta de un artículo. Y así empecé. Y Joaquín, yo creo que uno termina escribiendo sobre lo que uno lee en la infancia y en la juventud. Y en la biblioteca de mis padres, o particularmente de mi padre traía a las bibliotecas, a su biblioteca era libros de Ian Fleming, de Ken Follett, de, 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 de Frederick Forsyth, de Le Carré. Entonces yo empecé a leer esas novelas y quedé fascinado con ese universo que ellos plantean de, de conspiración, de espionaje, de guerra. Después en mi juventud leí a Tom Clancy y fue otra influencia muy grande en mí. De manera que cuando decidí empezar a escribir un libro, dije, bueno, lo primero que voy a hacer es escribir una novela, porque a mí lo que me gusta es la novela. Y evidentemente sobre los temas que a mí me gustaban en la infancia y en la juventud. Y entonces ahí surgió un punto de quiebre en donde empecé a escribir El Archivo Cóndor, que fue la primera novela mía, y, y a partir de ahí, bueno, se han venido dando la sucesión de novelas que ya tengo escritas. ¿Sabes que a mí me impresionó? Yo leí fue tu novela Antídoto referida a a la Guerra Mundial. Sí, Y mientras yo la iba leyendo, yo me dije, eh, a ver cómo lo digo, el libro tiene un alto nivel tanto en información, tiene muchísimos datos que ya te voy a preguntar cuántas fichas tuviste que hacer de datos para el libro. Y una de las cosas que siempre me inquieta de la novela histórica es que para los lectores que no le interesa un poco eh, el tema de los datos, cómo puedes engancharlo, ¿no? Y tú sí, cumples las dos cosas. Es muchísimos datos, tú suministras muchísimos datos, mucho nivel de detalle, pero la novela en ningún momento se hace dura de leer. Como más adelante podemos hablar de un poco de los trucos de elaboración de tu novela, ¿no? sí. Pero lo que me impresiona es que ya, por mucho que me digas que comenzaste para ti tarde, el nivel de esa novela es muy alto, es muy bueno, ¿sí? Y yo creo que te lo han Muchas gracias. comentado. Sí, los lectores digamos, el lector queda muy a gusto con las novelas que yo escribo porque, un poco como lo mencionas, em, trato de mezclar. Lo primero que uno tiene que hacer cuando hace novela histórica o cuando mezcla o hace una ucronía en la que mezcla hechos históricos con ficciones, y más aún cuando se hace una ucronía, es darle una confianza al lector de que lo que está leyendo es verídico. O tiene una base, la trama tiene una base, un soporte firme. Y eso demanda mucha investigación. Sí, Uno en el... que por cierto, cuando yo digo que esta novela tiene alto nivel, aparte de los datos y aparte de la atención del lector, está esa vuelta de tuerca que tú le incluyes. O sea, no es solo que haces una novela histórica, como la gente que hace novela histórica del Imperio Romano, etcétera, Posterguillo, etcétera. Tú aparte, es como cuando la gente hace malabares y utiliza cuatro pelotas. Tú le sumas la ucronía y no una ucronía difusa de las distopías, por ejemplo, donde Sí, el autor asume que el lector conoce ya todo. Tu cronía es una ucronía de detalle, que es aún más terrorífico, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, porque tú dices, en algún momento tú dices,
claro, lo que pasa es que yo iba leyendo, iba googleando, porque los temas son Ajá. muy interesantes, y yo digo, ya, aquí hay una vuelta de tuerca, y, pero el nivel de detalle es minucioso, ¿no? Yo no sé si es tu carácter de abogado el Sí, que lo logra, esa investigación, ese arma un caso. creo que, de acuerdo, creo que el haber de alguna manera estudiado derecho le da a uno cierta rigidez en la forma en la que plantea las cosas. Y ciertamente esa disciplina no se pierde al contrario, le ha aplicado, como bien dices, en la escritura. Es Eh, como que si estuvieras porque planteando un empieza- caso para que el lector no te, como planteando un caso para que el abogado del otro lado no te rebata, ¿no? Continuamente estás. así es, tú lo has dicho, lo has planteado muy bien. Yo, de alguna manera, lo que quiero es que todas las inquietudes que se plantea el lector, no explícitamente, pero aunque explícita o implícitamente, él tenga las respuestas. De alguna manera la novela misma le vaya diciendo, le vaya dando los detalles que le generen esa tranquilidad cuando va leyendo la novela. Y obviamente eso requiere eh, una investigación y plantear la trama de una forma que te mantenga, uno, interesado en la trama y dos, que cuando vayas acompañándola te sientas tranquilo al leerla, ¿no? Sí. Ahora quisiera tocarte algunos puntos ya específicos que fui anotando con respecto a esto de la novela histórica, para que Ujú. conversemos, ¿no? Por ejemplo, el nivel de detalle al que llega tu novela no solo es en cuanto a fechas, personajes, armas. A mí me impresionó que tu nivel de detalle llega a la música que se escuchaba en- en los momentos que narra la novela, eh, y la comida, los platos que Hitler se desayunaba, se comía. Y como yo iba googleando, a mí me impresionaba, por ejemplo, googleé las canciones que mencionas durante la Ujú. trama y son Sí, del hit parade de la época y tiene que ver con la trama y las letras tienen que ver con la trama. Entonces eh, es un nivel de detalle muy alto y de ahí me gustaría preguntarte cuánto duró eh, esto, cuánto duró la escritura de la novela. la, escribirla tomó 2 años, básicamente porque, claro, había que estructurar, había que investigar muy bien las batallas que se habían desarrollado en la Segunda Guerra Mundial y adicionalmente esos puntos de quiebre que por fortuna los nazis no aprovecharon digamos, tener una ventaja en el desarrollo de la guerra. Entonces, eso demandó mucha investigación. Y obviamente lo otro que demandó investigación fue todo el armamento, la caracterización de los personajes, porque ahí hay personajes que evidentemente estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, son históricos, Churchill, había que caracterizarlos. eh, el propio Hitler, los científicos que investigaban para la bomba atómica, que por cierto, hablando de los personajes, a mí, y hablando de cómo escribir una novela histórica, siempre eh, me pasó cuando escribí mi libro y mis alumnos que hacen novela histórica siempre es un tema a tratar, que es cómo poner en boca de personajes que existieron palabras que no son citas textuales, ¿no? Y te pongo un ejemplo para ver cómo fue que tomaste la decisión de, por ejemplo, de esta cita, ¿no? En una parte del libro está el científico Werner Heisenberg, que fue apresado Sí, por los alemanes para acelerar la bomba atómica por parte de ellos, y tú pones como pensamiento de él, la cita, la voy a decir, dice, ¿qué diablos? Dejando al lado el tema ético, este es sin duda un gran día para la comunidad científica alemana y un avance tecnológico para nuestra Alemania. Dando a entender que él, por muy los esquemores que tenía de poner la ciencia para crear una bomba atómica, al final celebró haberlo logrado, ¿no? Haber logrado, porque dice, ¿qué diablos? El tema ético. Para hacer esta cita, ¿tuviste
Heisenberg lo citó alguna vez, los biógrafos dicen que él pensó eso, por ejemplo. Hay una conversación que se hace. Heisenberg viaja a Estados Unidos y se reúne con toda esta gente del club del proyecto Manhattan, Fermi y todos ellos. En algún momento de esa conversación, un poco antes de la guerra, ellos tienen, toda esa gente del club del proyecto Manhattan intentan convencer a Heisenberg de que se vaya a trabajar con ellos en el proyecto. En esa conversación, ¿no? Surge no es textual, pero surge una idea que él les menciona, de que él no tendría por qué traicionar al régimen nazi si eso le generase una ventaja tecnológica a Alemania. De ahí tomaste la idea para esta cita de... Exacto, de ahí tomo la idea de esa conversación que se da en Estados Unidos. Eh, pero obviamente eso me llevó a investigar muy en detalle cómo era Heisenberg, porque evidentemente uno tiene que buscar todas las contradicciones, dudas, temores, miedos que tenían en ese momento respecto del desarrollo de cualquier proyecto nuclear, los científicos, fueran los del proyecto Manhattan o los del proyecto nuclear alemán. De manera que sí fue interesante en la medida en que dio mucha investigación para poder caracterizar bien el personaje y poder mezclar la parte histórica de esas dudas que Heisenberg tenía con la ficción. Sí, porque la novela histórica le obliga al escritor, te pone como un corsé, porque en la ficción la verosimilitud te ayuda, porque el lector juega contigo en la verosimilitud que le creas. Pero una novela histórica, el escritor siempre está pendiente de que lo van a leer historiadores, por ejemplo. Entonces, Claro, así es, los primeros que te van a atacar son los historiadores, ¿no? así es. Por ejemplo, mientras yo leía también, como te dije, iba googleando y me conseguí temas que yo no conocía, pero me parecieron súper interesantes. Por ejemplo, te menciono dos. Uno, el uso de palomas mensajeras para hacer comunicaciones entre espías, ¿no? Que un poco la trama que une toda la novela está ligado a esto de los espías y las palomas, ¿no? Así es. Que por cierto, yo escribí una pequeña nota sobre tu libro y incluyo algo así como que el mundo estuvo al borde del abismo por una paloma mensajera, ¿o no? Así es, Y, ot- y así ot- es. y otro tema que me llamó la atención fue que no conocía, era un espía español nacido en Barcelona, que, Ah, que él mismo ya es un Garbo. personaje de ficción, o sea, para hacerle una gran novela, porque el hombre Es una historia para hacer, él tiene una historia para hacer a él solo una novela. Sí, tienes toda la razón. es una maravilla, porque el hombre, de él dependió también el triunfo de la guerra por los aliados, en era un doble espía y convencer a Hitler de que Sí, el día D no iba a ser en la zona que ocurrió, pero es que aparte él estaba en Lisboa y hizo pensar a los alemanes que estaba en Inglaterra, ¿no? así es, así es. Y le hizo convencer de que tenía 20 espías que no existían y él tenía que hacer los informes de esos 20 espías. Es un personaje loquísimo. ¿Y sabes por qué me interesó también? Yo nací en Venezuela, entonces al googlear de este espía, Termina viviendo en Venezuela. termina viviendo en Venezuela y es muy loco porque él allá vuelve a tener otra familia y por muchos años él decía, yo fui espía. Y su familia de ella decía, usted estás echando bromas, es un viejo que está delirando. Y, y, Sí, 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 y sí. sí lo fue un gran Lo espía fue. que se fue. Mira, yo diría que de gran parte del desarrollo, del final de la forma como terminó la Segunda Guerra Mundial dependió de él, de la forma como él pudo convencer a los alemanes que, que de una el, forma muy astuta que el alias de que él, los movimientos iban a hacer ahí, ¿no? En Normandía. el alias de él empieza por G, el Garbo, alias que Garbo, usó en español. Garbo.
Se congeló. ¿Me escuchas? Ahora se congeló. El nombre el alien del espía es Garbo. Garbo, Garbo, para que la gente lo busque. De hecho, hay un documental que ganó premios hace unos años, creo que se llama El hombre que salvó el mundo o algo así, el espía que salvó el No mundo. lo vi, no me acuerdo del nombre, pero sí tiene razón, salió un documental interesantísimo de él, Sí, entonces, interesantísimo. eh, una de las cosas, por eso que te digo, como lector de novela histórica me encanta, luego de leer un libro, haber recibido una cantidad de información que no hubiera eh, Mira, Joaquín, yo cosechado. no sé si ese también te debió haber llamado la atención. Hay una parte de la novela que habla de Canaris. Canaris, ese hombre, Willem Canaris, daría para otra novela. Lo conversaba yo con un buen amigo mío que muy probablemente en el futuro haga alguna novela, bueno, o alguna biografía, porque la vida de Canaris es absolutamente apasionante. Y ese fue otro hombre que determinó de alguna forma el desarrollo, el cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Canaris convence ante una pregunta directa del general Franco en una reunión que tienen en Madrid. eh, el general Franco le pregunta, almirante, ¿usted está convencido de que podemos ganar la guerra? Y el propio Canaris le dice, no estoy convencido de que eso sea así. Y eso determinó el que Franco pusiera unas exigencias casi que incumplibles para que los alemanes pudieran estar en España, lo cual les limitó totalmente el Claro, control del Mediterráneo. Si España, de hecho, ese, tenían un plan, ellos tenían una operación para invadir España, ¿no? que ese es el punto de quiebre que tú utilizas para comenzar tu cronía, Así el, es. la participación de España en el conflicto, ¿sí? Sí, así es. para frenar la operación en el Mediterráneo de los aliados. Sí, claro. Si los alemanes entran a España y controlan el Gibraltar, Gibraltar, correcto. hasta ahí llega o sea, le quitan el control del Mediterráneo y la operación, y toda esa operación que el mariscal Rommel estaba desarrollando en el norte de África hubiera sido distinto, hubiera podido ser distinto al final. Entonces, sí, ese es un personaje interesantísimo para hacer para hacer un libro. Y el otro personaje muy interesante que tú lo has leído también en la novela es el espía alemán que va a Skorzeny, Sí. que ese es otro personaje que da para hacer un libro interesantísimo, porque la vida de Skorzeny en sí es de novela también, ¿no? Sí, y de hecho hay uno de los personajes, exacto, que tiene una cicatriz en el rostro, Otto Skorzeny, sí. exactamente, y mencionas de por qué se la hizo, que es un tipo de lucha con espadas, ¿no? Así es, era un tipo de lucha tradicional de esos eh, que después se fue obviamente prohibiendo, pero él tenía una herida muy grande, ¿no? Sí, En el rostro y, y obviamente eso lo identificaba, pero él tuvo un papel predominante en dos temas fundamentales de la guerra uno, en las Ardenas, él se disfraza con un grupo de hombres, hace unas acciones de sabotaje, porque él hablaba inglés y se consiguieron unos soldados que hablaban inglés y de hecho alcanzaron a medio sabotear el tema cuando los alemanes hacen el último intento de sacar a los aliados de Europa después de entrar a Normandía, que fue en las Ardenas. Ahí ese fue una acción interesantísima. Y la otra fue que él rescató a Il Duce, a Mussolini, va y lo rescata cuando lo habían apresado y lo devuelven al poder cuando él había sido destituido. De manera que él tuvo acciones interesantísimas en la Segunda Guerra Mundial. ¿sabes? Esta cantidad de datos que va suministrando, yo sé que hay uno que les va a gustar mucho a los lectores aficionados a conocer sobre la guerra mundial, que es los aviones, el desarrollo de los aviones en la guerra y cómo Alemania avanzó en cuanto a nuevas
eh, a Ujú. nuevos aviones, ¿no? Y el nivel de detalle. Pero sobre todo porque en toda la novela son puras escenas. En ningún momento tú paras la narración para hacer una descripción tipo Wikipedia, sino es escena tras escena, tras escena, tras escena, ¿no? Así Y es. incluyendo personajes volando y luchando en los aviones, ¿no? Entonces, por Sí. ejemplo, para las escenas de los aviones, ¿cómo la construiste? ¿Tuviste que ¿Eres aficionado a este tipo de temas o tuviste que ver videos o cómo fue? Yo soy hijo de aviador, entonces Ah, desde chiquito, desde pequeño estoy metido en el mundo de la aviación y obviamente uno de los juegos que teníamos con mi padre de pequeño era descifrar cuál era el avión que estaba en ese momento volando. ya. Entonces me aprendí y obviamente leí libros de la Segunda Guerra Mundial y leí libros de aviación, entonces me conozco muy bien los aviones. Ahora, hablando de ese tema de aviación, eh, eh, digamos, lo que es en diseño, todo lo que es el tema del desarrollo de aviones, los alemanes tenían una ingeniería fantástica. ¿Verdad? Sí, sí, Digo que por fortuna no pudieron hacer, pero el desarrollo de aviones a reacción, ellos ya lo tenían. El problema es que les faltaba dinero, porque obviamente de alguna manera el desarrollo de la guerra llegó a un punto en donde no había fiscalmente cómo responder a tanto gasto militar. Pero los aviones que los alemanes desarrollaron son maravillosos. que por cierto, la Segunda Guerra Mundial fue dolorosísima y generó una cicatriz de dolor de los afectados que todavía nos cuesta superar, pero respetando eso, hay que reconocer que la Segunda Guerra Mundial generó un avance tecnológico que quizás si no hubiera ocurrido, no, comenzando por la computación, ¿no? Sí. El próximo, descifrar el código Enigma, etcétera, las computadoras, todo, eh, que ahora disfrutamos, fue a raíz de una contienda de eso, ¿no? Entonces es impresionante. Sí, la Segunda Guerra Mundial fue digamos, como una incubadora tecnológica en todos los sentidos. La aviación, la caballería blindada, todo el tema de desarrollo de tanques explotó en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Todo el tema de, por ejemplo, lo que tú bien dices del romper el código Enigma, terminó en la computación. Y sí, no, definitivamente lo que es tecnología fue fantástico el avance que logró darnos la Segunda Guerra Mundial. Yo quisiera tocar dos temas sobre esta novela Antídote antes de pasar a tus otras novelas, ¿no? Ok. Una es la ciencia ficción, que en algún momento de la novela, lo que pasa es que no quiero hacer spoiler, pero tú mismo lo has mencionado, la novela es histórica en un momento, ucrónica, y luego Ujú. se utiliza la ciencia ficción. Eh, por ejemplo, en esto de la ciencia ficción y las paradojas del viaje del tiempo, etcétera, ¿qué requirió de ti? ¿Qué tuviste que trabajar para hacer esa parte? Yo, de alguna manera, tenía que darle una conclusión a la novela que le dijera al lector, bueno, pues que esto no ocurrió. O sea, lo que tú me estás diciendo, ¿cómo podría haber ocurrido? ¿No? Entonces, una fórmula que creé fue el tema de darle esa parte de ciencia ficción al final, en donde hay, digamos, de alguna forma un viaje en el tiempo para poder llegar a desarrollar la idea de esos puntos de quiebre. Eh, a mí siempre me ha gustado el tema de los viajes en el tiempo porque ha sido siempre una fascinación para todos nosotros. Yo creo que desde niños hemos crecido con ese interrogante de si alguien podrá viajar en el tiempo. Y las novelas, pues la literatura ha usado muchas veces la ciencia ficción y el tema de los viajes en el tiempo para poder desarrollar algunas tramas. Y creo que me gustó mucho porque de alguna forma ese regresar
creo que, creo que la novela sí hay algo que plantea es, como, y tú lo dijiste al principio, es, de alguna manera el mundo estuvo al borde del abismo Sí, y hoy no valoramos eso, así. lo vemos muy lejano y creemos que no volverá a ocurrir, que eso de los Que por nacionalismos, cierto, que eso, en España, ese es el tema que están tocando en los noticieros actualmente, porque en Madrid se está desarrollando una campaña electoral y la ultraderecha ha generado esta semana mucho ruido, ¿no? Y, así es. y asusta pensar que la gente se olvide de lo que nos salvamos eh, y que vuelva a surgir algo así me parece muy, muy Es que, alarmante, ¿no? Joaquín, la Segunda Guerra Mundial básicamente fue la extrema derecha, que era el nacionalsocialismo, Sí, contra la extrema izquierda, que era básicamente la Unión Soviética. Por fortuna, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial nos heredó la Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, sí. eso sería motivo de otra charla, pero evidentemente la novela sí hay algo que plantea es eso, estuvimos al borde, ¿no? Al borde del abismo y hoy creo que no valoramos eso. Creo que no nos damos cuenta que se puede volver a repetir o que ya se está incubando o se podría estar incubando y como que no le damos importancia, ¿no? Sí, Creo que es una cosa que estamos viviendo en algunos países ya en Latinoamérica. sí, que eso, una de del plus de leer tu novela es un poco refrescar eso, ¿no? Eh, Porque no es solo leer datos y fechas fríos, sino sumergirte, el libro te sumerge en eso y tú dices, es como que si estuvieran los personajes actuando, es como los políticos en el noticiero actualmente. En tu novela vemos a un Hitler delirante, los temores de eso, ¿no? Y para Y, cerrar, ujú, y un tema interesante, ¿sabes? La división que se genera en el propio Reino Unido, claro, eh, entre los, que también es, ahí hay dos, y que de hecho las hubo, ¿no? Ahí hubo en ciertos momentos de la guerra muchas dudas respecto de cómo Churchill claro, estaba dirigiendo la guerra. que ese es otro punto de quiebre que tú utilizas para tu cronía, ¿cierto? Así es, así es. Y ahí yo quisiera terminar por los momentos con respecto a este libro, que es, ¿qué exigencia adicional te llevó en la etapa ucrónica de tu novela? Porque tu libro va siendo muy fidedigno en cuanto a datos, pero luego cuando haces los quiebres y trastocas la historia, eh, no se nota, eh, el nivel de detalle continúa. Entonces, tuviste que leer eh, algún estudio de qué hubiera pasado si para armar estos puntos de quiebre. ¿Cómo fue eso? Uno de los puntos cruciales era, claro, no solamente que los puntos de quiebre se dieran, sino que en el tema militar, el tema bélico, fuera lo suficientemente, porque lo histórico ocurrió y eso no se puede negar. Era cómo se le daba la vuelta desde el punto de vista de la ucronía al frente oriental, en esas batallas que se libraron, que fueron definitivas, donde en la realidad, lo que nos muestra es que Hitler sacrificó fuerzas de élite, Claro. un capricho de no ceder 20 kilómetros, ¿no? Sí, Cuando, por ejemplo, echaban a las puertas de Moscú. es que muchos detalles nos salvó y una de las cosas que salvó a la humanidad fue el invierno tan fuerte. Ah, sí, por supuesto. Pero además cosas que gracias a Dios ocurrieron. Es que a Mussolini se le da por invadir Grecia, lo iban a masacrar los griegos y pues Hitler tuvo que demorar 2 meses la campaña de la Exacto. Operación Barbarroja para poder tomar. Y que eso fue uno de los grandes reclamos que le hicieron, le hizo el alto mando alemán, o algunos generales del alto mando alemán. Esos 2 meses fueron cruciales, porque después llegó el invierno muy rápido y de una forma muy cruda, Sí, y ya era, probablemente fue muy tarde, ¿no? Gracias a Dios. sí. Nicolás, yo quisiera que, como tenemos solo una hora en estos lives de Instagram, eh, que habláramos de tus otros libros, ¿sí?
el primero que tú escribiste, que mencionaste, es el Archivo Cóndor, ¿cierto? Esa Y, es mi primera novela. Sí. sí, y trata sobre el desarrollo de los acuerdos de paz de Colombia que se desarrollaron en La Habana y se incluye luego las relaciones con Venezuela. Eh, en Antídote es también un thriller porque es todo comienza con un asesinato y hay una investigación eh, policial, etcétera. Parece, el archivo Cóndor utilizas también esa estrategia de, de un tema puntual de ficción para armar tu historia. Sí, básicamente, y también empieza con, digamos, encuentran un cadáver a las afueras de Florencia en descomposición que corresponde a un miembro del secretariado de la guerrilla, pongámosle, no le pongamos nombre porque Claro. la ucronía menciona otra guerrilla. Eh, a raíz de ahí se desarrolla la trama. Es básicamente, a ver, el Archivo Cóndor es una visión desde el punto de vista de un thriller de acción, de una realidad que hoy tenemos, y es que hubo unos acuerdos de paz, que hubo un post-conflicto, que lo estamos viviendo, mal que bien lo estamos viviendo, y de alguna manera ahí hubo unas disidencias de la guerrilla que no le quisieron seguir el ritmo al proceso de paz. Entonces, es un poco que gira al torno de eso, pero obviamente utilicé elementos que le dan tensión a la trama, que básicamente lo que hacían era configurar temas de conspiración y a la vez de espionaje, que coincidencialmente, porque fueron elementos argumentales para mantener el interés en el lector, que de alguna manera eh, se han ido dando en alguna forma en la realidad, lo cual la hace muy atractiva porque la hace muy actual, ¿no? Y en esta novela también aplicas ucronía o no, es más histórica, ¿sí? Es ucronía. También, Es ucronía y hay una mezcla de hechos históricos con una ficción y con personajes ficticios y personajes... A ver, lo que quise, a diferencia de Antidote, en donde yo utilizo personajes históricos, pues Churchill está y está Hitler y bueno, está el alto mando alemán y está Eisenhower, en fin, y el presidente Roosevelt, en fin, están todos los personajes históricos. En el archivo Cóndor decidí no, a ver, usarlos, pero con otro nombre y caracterizarlos de tal forma que el lector tuviera que investigar o claro. pensar de qué personaje se trata. ¿Y por qué, Entonces, obviamente, eso demandó una investigación muy grande. y por qué decidiste en el archivo Cóndor hacerlo así y no como la novela? ¿Por qué cambiarle los nombres? ¿Cuál? Porque básicamente por un tema de darle mayor libertad a los personajes para trabajar en la trama. ¿Me Ya. explico? Eh, con un personaje real, sobre todo tan cercano, tan actual, eh, como que hay una camisa de fuerza. En Claro, cambio, utilizando, digamos, la figura con otro nombre, te da cierta es libertad. mucho más fácil manejar el personaje dentro de la trama. Sí, como hicieron los escritores latinoamericanos cuando hicieron sus dictadores. García Márquez cuando hizo su dictador, De eh, acuerdo. Uslar Pietri cuando hizo su dictador, era Sí. crear, Te fa- te faci- claro, crean el personaje de tal manera que tú sepas lo puedes quién identificar, es, pero pero lo puedes manejar mucho más fácilmente. No tienes esa camisa de fuerza del personaje histórico al que le pueda doler, sobre todo en este momento que es donde hay tanta crispación, sí, que le pueda doler algo, ¿no? sí. Y luego hay una saga eh, que es Storm, Operación Tormenta, y Storm, La venganza del ruiseñor. Estas novelas, ¿en qué época histórica se desarrollan o de qué van? Eh, Ocurren 5 años a partir de ahora en Europa. Digamos, es una Europa post-Brexit, es una Europa, eh, digamos, que ya lo estamos viendo, complicada con el tema de los nacionalismos, una Rusia que está interesada, digamos, en recuperar mucho de lo que perdió con la caída de la Unión Soviética.
y un terrorismo que sigue ahí latente y que sigue generando dolores de cabeza en Europa, ¿no? Yo creo que Europa ha sido el que más, obviamente Estados Unidos ha sufrido mucho el terrorismo, pero yo creo que si en el desarrollo del tiempo el terrorismo ha ido golpeando mucho a Europa. Y obviamente hay muchos, sin plantearlo directamente, pero se plantean obviamente temas como la migración, El fanatismo religioso es... el fanatismo religioso, claro, exacto. Entonces, todos estos temas se manejan desde insisto, yo escribo como a mí me gusta leer un libro y es desde esa parte de la conspiración, del del espionaje, de la trama, en donde hay una tensión narrativa fuerte, en donde hay que ver qué es lo que va a suceder en la página siguiente. Y desde ese punto de vista es que manejo mis novelas, ¿no? Entonces, estas dos novelas, podríamos llamarla distopía, es un futuro, Sí, eh, sí, exacto. sí. Es un futuro, sí, hay mucho de distopía ahí, aunque tiene muchos temas también en donde confluyen la realidad y la ficción, ¿no? Obviamente hay personajes reales. eh, y Putin sale en la novela, en algunas partes, pero digamos, utilizo otro nombre, pero evidentemente pues hay personajes históricos que se utilizan digamos, darle, digamos, también un tema más real a la trama, ¿no? Sí, ahora quisiera aprovechar esta conversación. Como te dije, estas conversaciones con escritores, yo me gusta atenderlas para que la gente que está comenzando a escribir o está interesada reciba como un poco eh, las claves de cómo un escritor se enfrenta a varias cosas, ¿no? Entonces, Ujú. una es cómo compensas la escritura con tu vida, ¿sí? O sea, desde tu rutina para escribir y tus dudas a la hora de escribir o no escribir, los baches emocionales que uno pueda tener. Y luego sí quisiera hablar sobre luego lo que un escritor tiene que enfrentar, que es la publicación, captar lectores, que eso también es otro trabajo aparte, ¿no? Pareciera que el escritor escribió su novela y ya puede descansar y se da cuenta que es otro No es trabajo así. que quizás no gusta, pero hay que explicar editoriales, convencerla, eh, captar a los lectores. Entonces, comencemos un poco eso, ¿cómo es tu rutina de escritura y cómo lo compensas con tu vida profesional, etcétera? Yo no puedo dejar de escribir un día. Eh, Creo que ya desarrollé el hábito y la disciplina de escribir todos los días. Por lo menos le dedico, cuando mis temas profesionales me demandan mucho tiempo, una hora al día por lo menos escribo. ¿Mm? Eh, cuando es un poco más flexible el horario, dedico mucho tiempo a la investigación. Entonces, mm, que para mí la investigación es como un detonante que me ayuda de una vez a empezar a escribir los temas en la novela. Entonces, investigo mucho, procuro investigar mucho en el día y eso, como te digo, me facilita mucho y cuando me llega la idea de la investigación, empiezo ahí mismo a escribir, casi que estoy en tiempo real investigando y escribiendo, pero le dedico por lo menos una hora diaria al tema y ya en las fases finales de la novela procuro dedicarle por lo menos 5 o 6 horas, si el tiempo me lo permite, porque las partes finales de la novela para mí son fundamentales. En los finales, tú puedes tener una muy buena novela Claro, con un muy mal final, sí. y eso acaba con la novela. Entonces, yo soy muy cuidadoso en la fase final de la novela. Me esmero en que el final sea lo suficientemente, sea tan bueno como yo creo que es la novela, para no demeritarla. Entonces, por lo menos 5 o 6 horas al día sí, en la fase final le dedico. Y no importa la hora, si, si tengo que sacrificar tiempo de mi tiempo libre, lo hago. Pero para mí es fundamental. La disciplina de escribir se hace, mejor dicho, escribir se hace, aprender a escribirse, el aprender a escribir se hace escribiendo. Y obviamente leyendo, son
son las dos caras de la moneda para claro, escribir, no hay otra receta, ¿no? claro. Y yo doy talleres de escritura y un poco le menciono a la gente que el hábito de escritura, de escribir es casi como el hábito de ir a un gimnasio o el hábito de correr, de trotar. Que luego, una vez que lo ganas, es como, uno siente la necesidad, si uno no lo hace, el cuerpo se lo pide, ¿no? Entonces, un poco escribir es eso, ¿no? Llegar a que, solo el hecho de escribir ya es una ganancia para uno, es como, Joaquín, la gente piensa que cuando yo no escribía, antes de escribir, yo pensaba que la inspiración era un tema que uno iba caminando por la calle en una esquina y le caía como una piedra a uno o alguna cosa y uno, el bombillo se encendía y uno empezaba, llegaba a la idea. No, la inspiración es como las novias, hay que salir a buscarlas. es una buena idea, es una buena idea. Sí, romance, el romance básicamente se da entre dos y la inspiración es eso. Hay que salir a buscar la inspiración para que la inspiración te acompañe. Y eso únicamente se consigue sentándose frente al computador o frente a una sí. página en blanco y escribiendo. Sí, de hecho, las soluciones que uno como escritor obtiene para su trama pocas veces ocurre en lo que tú dices, de inspiración bañándonos, durmiendo, etcétera, sino es trabajar, es ya montado en un texto que tú sientes que no va bien, pero es haciéndolo que surge la idea, ¿no? Que surge lo Sí, que se así resuelve. es. Lo que sí me ayuda mucho es caminar. Sí, Para mí caminar es fundamental porque el proceso de caminar es un proceso en el que tú pones la mente en blanco y las ideas como que se van cocinando. Y después que tú llegas y te sientas frente al computador, sí, sí. empiezan a fluir muy bien las ideas, dudas que tenías que se empiezan a resolver. Que también eso es importante, o sea, hay que buscar tiempos, digamos, de alguna manera que te permitan poder desarrollar la creatividad sin necesidad de pensar que estás sentado frente al computador y que tienes que crear. Creo que hay que buscar esos momentos y caminar, para mí caminar es uno de esos momentos fundamentales, que me desarrolla esa parte de la creatividad. Sí, a mí me pasa igual. De hecho, hay un escritor que también lo tiene como norma de vida, que es Murakami. Murakami habla mucho de eso de, de trotar. Él habla un poco de mantener el cuerpo. Uno no escribe con un lápiz o con el cerebro, uno escribe con el cuerpo. Entonces, si uno no está de ánimo, no de ánimo emocional quizás, sino físico, es un trabajo físico escribir. Tú no puedes escribir. Yo, tú te vas a reír de mí, pero yo incluso hago los gestos o sea, lo que yo detallo en la novela, hago los gestos. De Hitler, etcétera, de los personajes. Sí, exacto. Yo hago o sea, yo vivo los diálogos y después incluso pienso cómo los describo con palabras, pero me siento a imaginar cuál sería la reacción del personaje para poderla después describir. Bien sea que se rió o que se enfadó o que hizo una cara de terror o que hubo algo que lo distrajo. Pienso cómo reaccionaría yo físicamente y después lo plasmo con palabras. Y creo que eso le da una riqueza porque de alguna manera el lector evidencia que el Está personaje bien. es Sí. real, no es un personaje, exacto, está vivo. Y tu familia cuando te ven esas, cuando los personajes se meten dentro de ti, no se ríen, o no se angustian por Por, por, verte. por fortuna estoy encerrado en una cueva, que eso es una tranquilidad también. Mi esposa me dice que yo vivo en una cueva Sí, y por fortuna no me ven, sí. porque yo creo que si me vieran pensaría que estoy loco. Eh, otro tema que yo le doy mucha importancia en los talleres, sobre todo a los escritores nuevos, es darles a entender que la escritura de hecho comienza con la reescritura. El, Cuando la gente está comenzando a escribir, sienten que cuando ya hicieron el primer boceto, casi que ya lo pueden mandar a publicar. Y es allí cuando comienza, de hecho, la escritura, ¿sí? Después de un primer boceto. Y entonces, Así es. yo quisiera preguntarte,
un poco para que les digas a ellos cuánto te lleva a reescribir un libro. O sea, una vez terminado el primer boceto. Cuando yo termino, acabo de terminar, esta semana terminé mi cuarta novela y estoy en un proceso de lo que tú dices, reescritura, es revisar todo el texto nuevamente como si fuera un lector. Me toma unos 2 meses, Joaquín, me toma unos 2 meses porque evidentemente en esos 2 meses lo que hago yo es leer, releer, volver a leer el texto que voy puliendo. Y cuando ya estoy convencido, digamos, de que el texto quedó de la forma que a mí me gusta, porque siempre, a ver, y ese es otro tema fundamental, todo texto es perfectible siempre, Claro. o sea, siempre va a ser perfectible, pero uno tiene que llegar a un punto de la reescritura en donde uno tiene que parar, porque si no, nunca terminas la novela. Y yo me doy un plazo prudencial de 2 meses, eh, y cuando ya termino, lo que hago es compartir eso con mis amigos. Tengo un par de amigos y mi esposa que es, digamos, son mis correctores, mis primeros correctores, y con ellos termino de pulirla ya después de esos 2 meses. Y ya ahí terminó. Como terminó, porque si no, Claro, como que no terminas nunca, ¿no? claro, y en ese proceso de pulir, aparte de que vas uniendo las tramas y los cabos sueltos, hay un punto de la reescritura que para los escritores puede ser muy doloroso, que es lo que quitas, lo que borras, lo que Sí, eliminas, ¿no? Y mucho de que un libro sea bueno es por todo lo que le quitaste, ¿no? Pero es un proceso doloroso porque es como, hay escenas que uno no sé cómo decirlo, se encapricha porque tiene algo muy importante para nosotros de forma emocional, pero tú dices, en la trama esto no va, hay que sacarlo, ¿no? sí, no, y esa parte hay que aprender a aceptarla cuando te lo dicen. Yo trabajo también después, yo tengo un corrector de estilo que me hace, digamos, la pulida final después de este proceso. Y claro, él te dice, mira, esta parte debes quitarla, esta parte sobra. Me costó mucho en la primera novela, sobre Claro. todo porque en la primera novela es como ese primer hijo que uno tiene y que Sí. de alguna manera a uno le duele sacrificar algo. Pero ya lo he ido entendiendo con la segunda y con la tercera novela, que hay partes que sobran, que definitivamente no van y que le restan fuerza a la trama, y ahí que es mejor sacrificar esas partes, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, rescatando lo de la novela Antídoto, fue la forma en que uh, entrelazaste los hilos argumentales, ¿no? Eh, generaste como capítulos cortos de diferentes tramas argumentales que se iban alternando, ¿no? Eh, ¿Eso significó que tuviste que escribir casi que tres libros en paralelo y luego integrarlos? ¿O cómo fue la elaboración de la obra? Eh, por ejemplo, tengo alumnos que son como más lineales, entonces tienen que escribir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Otros sí son más flexibles, entonces escriben el final, escriben y luego integran. Sí. Pero Sí, específicamente, esa es una habilidad que vas desarrollando con el oficio de escribir. Mi primera novela fue muy lineal. mm, El Archivo Cóndor yo la escribí lineal. Y mi corrector de estilo, y bueno, mi editor, digamos, me dijo, no, está muy lineal y pierdes tensión narrativa. exacto. Entonces tienes que empezar a jugar con ciertas partes de la novela que al lector le llamen la atención, leerlas después, no de inmediato. Entonces, entendí el mensaje y las siguientes novelas me fue mucho más fácil escribir el tema. Ahora, eh, por ejemplo, en Antidote escribí el final mucho antes de terminar la novela, ¿no? Sabía Claro. cómo iba a ser el final. No lo sabía, por ejemplo, en el Archivo Cóndor. Y sabes que he ido descubriendo, y después en las dos siguientes novelas lo hice también. Escribí el final porque el final, cuando tú tienes claro el final de la Claro. novela, es mucho más fácil desarrollar la trama para que termine
y conecte con esa parte final. Es como un Entonces, faro, es como la metáfora de un faro, ¿sí? Para sí, el final te sirve para estructurar las estrategias para llevarte a ese final, sí. exactamente. Y otro increíble porque uno va descubriendo escritores que van influyendo en uno. Yo leí Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, que para mí es la obra más representa, para mí, en mi opinión, es la obra de él. La ciudad y los perros me fascinó también porque la leí, pero la leí muy joven. Pero Conversación en la Catedral tiene esa característica, es que tiene muchas historias Sí. que él va desarrollando, ¿no? Y parece como un juego de pelotas donde va jugando, haciendo malabares con las pelotas y al final logra encajarlas todas Sí. en esa parte en donde además es un final inesperado, ¿no? Porque finalmente no te esperas ese final. Entonces, creo que Mario Vargas Llosa en eso ha influido mucho en mí para manejar esa parte de jugar con varias historias y poderlas desarrollar de manera que confluyan al final en una parte, en una sola parte. Eh, Tú lo dices muy bien, uno, para la gente que no quiere hacer talleres de escritura, leer es su gran taller. Leer no solo sumergirse en la historia que está leyendo, sino preguntarse cómo este autor hizo esto, ¿no? Así es. Y cómo distanciarse de la obra y yo lo llamo hacer ingeniería inversa. O sea, leer un libro para Así es. hacer ingeniería inversa. ¿Cómo este señor armó este entramado y de allí ir rescatando para la obra particular? Literal. Sería la inversa. Y ya para cerrar, pero ya sé que contigo puedo continuar en otras ocasiones para que sigamos hablando de muchos temas. Eh, Cuenta conmigo. no quiero dejar de tocar el tema de la publicación, que es un tema Sí. recurrente de los talleristas de querer publicar su obra, etcétera. Eh, Háblame un poco de tu experiencia personal con las editoriales, con la publicación, eh, cómo ha evolucionado esa relación tuya con la publicación de tus obras. Uno, como tú bien dices, uno cuando uno termina una novela piensa que ya lo hizo todo, pero finalmente uno está, yo he aprendido a describirlo de la siguiente forma. Tú saliste de el puerto de Santa Marta hacia España, en algún puerto, y te quedaste en la mitad del Océano Atlántico En Madeira. cuando terminaste. Ahora, la siguiente parte es llegar a España. Y, Es como y esa es la siguiente parte. como el maratón que te exige mucho, pero luego hay un tramo para llegar a la meta que ya llegas cansado, de que Sí. quisieras ya, pero tienes que seguir, ¿no? No, claro, tú te das cuenta de que ahí no es el final. Claro, Y para un escritor Nobel, no, Nobel con B pequeña, ¿no? sí, Em, un escritor que está recién, que es absolutamente desconocido, es muy difícil publicar. Es muy difícil, no digamos mentiras. Yo lo que digo es que ahí uno no puede ni desistir. Uno tiene que, primero, lo primero es que lo primero que uno debe pensar cuando escribe es que no lo van a publicar, uno. Porque si uno piensa en la publicación, se distrae claro, del oficio de escribir. sí, Eh, lo que yo digo es que tú tienes que empezar a pensar en la publicación cuando ya terminaste la novela. claro. Ya tienes el bebé para llevarlo al colegio. Entonces, eh, pero es difícil y eso implica paciencia y persistencia y una fe tremenda. Eh, Ayuda un poco, y me pregunto que para bajar un poco esa ansiedad es montarte en otro proyecto de escritura mientras sí, el otro sí, hijo sí, así es. agarra vuelo, ¿no? Ayuda muchísimo. Sí. Ayuda muchísimo. Empecé a escribir Antidote eh, como unos 4 meses después de terminar el archivo con. Y, y me dio esa, lo que tú dices, y es muy cierto, me dio esa tranquilidad Claro, de que yo no tenía que estar pensando en la ansiedad de la publicación. Ahora, hay que seguir, por más, yo insisto en un tema, y es que las editoriales y los agentes literarios, eh, y después uno entiende por qué. Es que
no solamente es el libro de uno el que llega, el manuscrito, es que llegan miles. Claro, Entonces, y las, las editoriales y los agentes editoriales en general no tienen el tiempo suficiente para leer toda esa avalancha de manuscritos que llegan. Entonces, uno tiene que entender que eso es un tema de paciencia y que y en de- algún momento esa puerta se va a abrir. claro, es como el actor de teatro que tiene que ganar el piso, hacerse el piso de escritor, y eso ¿De es, acuerdo? eh, para ti fue más fácil, supongo, tus siguientes novelas que la primera, porque es que ya te empezaron a conocer, eh, Sí, te comienzan a dar entrevistas en medios, ya hay una comunidad de lectores que va creciendo de alguna manera, ¿no? Entonces, así es. ese mensaje de paciencia, disciplina, de todo lo que hemos conversado durante esta hora, muchas cosas a la vez, Y, ¿no? y, y saber que tú eres el primer y más importante vendedor de tu novela. Es que no Exacto. hay otra persona que pueda vender mejor la novela que el escritor, que el autor. Y eso implica hacer un trabajo con su mercado natural, con sus amigos, con los conocidos de los amigos, Sí. y empezar a promover la novela y empezar a tocar puertas en editoriales y con agentes editoriales. Y ahora, está la herramienta de la autopublicación, que la autopublicación para algunos en el mundo editorial es un pecado, pero creo que es una herramienta más Cada, que cada vez más, válida sí, para un autor desconocido, ¿no? cada vez más la autopublicación es una opción valedera si la manejas bien, ¿no? Sí, Al inicio de la autopublicación quizás tenía como ese estigma de literatura no pasada por filtros, no sé qué, pero, así es. pero ahora con el boom de las redes sociales y con un escritor que tiene su propia comunidad, puede saltarse hasta las editoriales si lo maneja bien, ¿no? Eh, Sí, de hecho, y eso, rodearse también de aliados, porque tú mismo lo dijiste, estás tú, pero está un corrector de estilo, están los lectores beta, está el que te hace la portada. el- sí, sí. yo siempre, Para mí, siempre pongo el ejemplo dime, de, dime. siempre pongo el ejemplo de hacer una película. Hacer una película no es solo escribir el guión, es mucha gente trabajando sobre un proyecto, ¿no? Y una Así novela es. en una escala diferente también, ¿sí? Hay que, Por supuesto. y eso que mencionaste de tus primeros, lo primero que te va a unir a la publicación son tus contactos Sí, iniciales. Si tienes un sí, contacto, tiene que ser. etcétera, y eso no es ventajismo, sino es lo natural, es eh, que el escritor va generando su red positiva de contactos, ¿no? Sus lectores, Así es. etcétera, ¿no? Entonces, nada, yo soy un apasionado como lector de la novela histórica y ya me ganaste para, Ah, muchas gracias. como escritor, que yo no te conocía a mí siempre me agrada descubrir un escritor nuevo de la calidad que tú tienes, ¿sí? Porque por lo general uno se topa con un escritor nuevo y uno dice, bueno, en las próximas será mejor, pero cuando leí tu libro, yo dije, este nivel es altísimo, ¿sí? Ujú, Me hizo preguntar varias cosas, por ejemplo, de la educación en Colombia, porque yo siempre hablo muy bien de la educación en Colombia. La- Quizás, no sé si sí. tú lo veas, que estás dentro de allí, pero uno que está de afuera, u- uno nota la diferencia de que el colombiano es muy buen educado. No sé qué opinas tú. Sí, sí, entre otras cosas, creo que eso se ha ido perdiendo con un poco con el tiempo, porque las reglas del nivel educativo han cambiado, en mi opinión, para mal. Pero digamos, nuestra generación, yo diría que hasta hace unos 15 años, nuestra generación era muy, digamos, hacía mucho énfasis en temas de humanidad, historia, geografía, filosofía, sociología. Entonces, de alguna manera, tú salías con un bagaje Sí, sí. desde el colegio Y un y hijo desde de la lenguaje, universidad. un hijo de lenguaje, que eso, por eso, Sí, en Colombia el manejo del lenguaje sí, es bueno, mayor. así es. Somos
procuramos en Colombia manejar bastante bien el lenguaje. De hecho, en la misma España reconocen que de alguna manera nosotros somos de los que mejor tratamos el idioma Sí. en términos de cómo lo hablamos, ¿no? Y también de cómo lo escribimos. Pero, Y pero sí, yo creo que eso se nota en tu novela, el manejo del lenguaje, el manejo de la disciplina a la hora de investigar. Entonces es un gusto de verdad, es un gusto. Y hoy que es el día del libro, no, buscarlo en Amazon, León, eh, sí, que sigan. el libro Antídoto está en Amazon en formato, digamos, está en Kindle y en formato impreso. Y el archivo Cóndor fue publicado por Editorial Oveja Negra a finales del año pasado y ya está disponible en librerías de Colombia, en todas las librerías, digamos. De manera que ahí cualquiera de las dos novelas están ya disponibles. Vale, ha sido un gusto de verdad conversar contigo y sé que en otras oportunidades podemos continuar con otros muchos temas. Mil gracias por la invitación, Joaquín. De verdad ha sido un placer conversar contigo y espero con ansias poder volver a tomarnos un café No, y en Madrid, en tu programa. que saltes para Madrid también. Vale. Ah, por favor, con gusto. Ahora me toca leer tus siguientes libros. Vale, Ok, no, así es, así es. Ya tengo el tercero, digamos, le estoy haciendo a la última novela, como te digo, la estoy en esa fase de reescritura, pero te las hago llegar con mucho gusto. vale, Nicolás, encantado. Joaquín, un gusto. Feliz día del libro. Feliz noche allá, ¿no? Hasta luego. Feliz día del libro.